Hola a todos. Bienvenidos a este vídeo, donde os voy a responder a la pregunta de ¿cómo se diseña un jardín?, presentando como ejemplo, el proyecto Jardín Público Ronda Sur, de Valencia. Y si sabéis diseñar un jardín, ya tenéis los conocimientos para diseñar plantaciones agrícolas, mono o multiespecíficas, solo necesitaréis análisis del agua de riego, mapa topográfico de la zona, estudio geotécnico para ejecutar edificaciones, análisis del suelo, datos climáticos, características agronómicas, como el diámetro de copa o la tolerancia a la salinidad, de las especies que se van a plantar y un largo etcétera. La parcela donde se construirá el jardín se encuentra en el municipio de Valencia. Dicho municipio cuenta con una extensión de 134,6 kilómetros cuadrados, es el más extenso de la provincia. La ciudad de Valencia cuenta actualmente con 787.266 habitantes y es el centro de una extensa área metropolitana que sobrepasa el 1,5 millones, y es por tamaño demográfico, la tercera ciudad de España después de Barcelona y Madrid. La superficie proyectada es de 36.283 metros cuadrados, se encuentra en una zona desurbanizada, de uso agrícola, situada en la parte sur de la ciudad de Valencia. Limitada al norte por la avenida Dr. Tomás Sala, perteneciente al Boulevard o Circunvalación Sur, al este se encuentra delimitada por la carretera de Malilla, junto al Hospital Universitario de la Nueva Fe, en el sur y en el oeste linda con un tramo en curva de la red ferroviaria, Valencia-Castellón. El terreno sobre el que se asentará el parque es prácticamente llano y contiene alguna acequia y edificios pequeños. Actualmente se califica como espacio verde dotacional, siendo su clasificación de suelo urbanizable. Con la parcela dibujada sobre el plano y usando una cuadrícula como guía, se comienzan a trazar los perfiles de caminos y parterres, para elaborar el plano de distribución en parcela. El siguiente paso a seguir es la selección de la lista de especies vegetales, que se adapten bien a nuestras condiciones de agua, suelo y clima. Entre los árboles caducifolios tenemos el árbol del coral, Melia acedarach, Morus cagayamae, Platanus porhispanica o plátano de sombra, Tamarix, Cercis siliquastrum o árbol del amor, Robinia pseudoacacia, Chorisia speciosa, o árbol botella y Eleagnus angustifolia, o árbol del paraíso. De gimnospermas, se plantarán Araucaria heteropilla, Calocedrus decurrens o cedro de incienso, Cedrus deodara o cedro del Himalaya, Pino piñonero, Platycladus occidentalis o tuya oriental, Cupressus sempervirens o ciprés, Cupressus arizonica o ciprés azul, Cicas revoluta o palma de sago y otra palma. Dione dule. Las palmeras seleccionadas son Trachycarpus fortunei, Washingtonia robusta, Phoenix canariensis, Cordylimia australis y Butia capitata. Entre los árboles perennifolios y semiperennifolios se establecerán Ficus elástica, Phytolacca dioica, Casuarina cunninghamiana, Brachychiton discolor, un semiperennifolio, Grevillea robusta y Olea europea, olivo. La lista de arbustos y trepadoras se compone de Viburnum odoratissimo modurillo que es perennifolio, Hibiscus rosa sinensis un perennifolio, Jasminum grandiflorum una perennifolia trepadora aromática, Campsis radicans una perennifolia trepadora, Titosporum tobira un perennifolio, Berberistum vergirium caducifolio, Callistemum viminalis un perennifolio, Lantana camara una perennifolia, Narium oleanderum perennifolio, Myrtus communis otro perennifolio y Bougainvillea glabra una perennifolia trepadora. Además, en el centro de los parterres extensos plantaremos plantas de climas desérticos como el saguaro mexicano o el draco de Canarias, para ahorrar en sistema de riego. Para la realización del diseño agronómico del riego por goteo, necesitaremos la evapotranspiración de referencia media de todos los meses del año, es decir, la cantidad de agua que se evapora a través de las hojas y el suelo. El coeficiente de especie, un indicador de la demanda hídrica de cada especie. El valor de conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo, medida del nivel de salinidad que afectará al crecimiento de la planta. El diámetro de copa, tomado como referencia de la superficie de evaporación de cada planta en su madurez. Su altura, indicadora del tamaño, pero que no usaremos en los cálculos, y su pH óptimo en la solución del suelo, que afecta a la asimilación de los nutrientes minerales. El nivel de evapotranspiración está estrechamente relacionada con la cantidad de energía solar, medida en kilovatios hora por metro cuadrado y día, recibida por la superficie de un cultivo, cuyas pérdidas de agua principalmente son la evaporación superficial del agua del suelo y su transpiración estomática, pero también está influenciada por otros parámetros climáticos como la humedad relativa, la velocidad del viento, y los fenómenos meteorológicos y además por medidas espaciales y geográficas, como la latitud, la inclinación del terreno y del limbo de las hojas, con respecto al plano horizontal y su orientación al sur, norte, este o oeste. Los datos aquí recogidos fueron registrados por la Estación Meteorológica de Manises, medidos en una cuba evaporimétrica, con agua.
Para calcular las necesidades netas de agua por especie hay que multiplicar el valor de evapotranspiración de referencia, del mes de máximas necesidades, que en este caso se trata del mes de julio, por diversos coeficientes correctores y por el intervalo entre riegos, medido en número de días entre cada riego, siendo para este mes de un riego diario. Estos coeficientes son: el coeficiente de especie, K sub S, siempre menor de 1, porque una superficie vegetal evapora menos agua, que una superficie de agua libre. El coeficiente de microclima, K sub M y los coeficientes de densidad, K sub DE, y de localización, K sub L, mayores cuanto mayor es el área sombreada. Una vez calculadas las necesidades netas por especie, se calculan las necesidades reales, que son las necesidades netas mayoradas, para cubrir los requerimientos en lavado del exceso de sales, aplicadas en cada riego y para compensar las variaciones a la baja, de los caudales nominales aportados por cada gotero. Por otro lado, se tiene que calcular el número de goteros por árbol o planta, parámetro que depende de muchas variables, pero cuya expresión matemática, para calcularlo, se puede resumir en la relación existente entre la superficie bajo la copa del árbol que se quiere mojar, y la superficie mojada por un gotero o emisor. En primer lugar, tenemos que hacer experimentos en campo o usar una fórmula en función de la textura del suelo, en este caso franco-arenosa, que nos da el diámetro mojado por emisor en metros, en función de su caudal nominal en litros por hora. En segundo lugar, se calcula la separación entre emisores, en metros, fijando en nuestro caso un solape inicial entre bulbos húmedos del 22,5% o 0,225 en tanto por 1, y usando el diámetro mojado por emisor, calculado anteriormente. Se obtiene un valor inicial de separación entre emisores, con muchos decimales, que redondearemos a un valor final, como máximo con un decimal. Con este valor simplificado, recalculamos el solape entre bulbos húmedos, y seguidamente con este solape calculamos el coeficiente K sub P. El solapamiento de dos bulbos húmedos producidos por dos emisores contiguos, provoca que el área mojada por los dos emisores, cuyos bulbos se solapan, sea menor, que la suma de las dos áreas mojadas sin solaparse. Para calcular el área neta mojada por un emisor, habría que restarle el área del solape a su área total mojada. Para calcular el área mínima que debe mojar un emisor se hace necesario multiplicar su área total mojada por K sub P, definido como la relación entre el área neta mojada por emisor, por el área total mojada por emisor. En el diseño se aplica un solape entre bulbos húmedos, para asegurarnos un mínimo de área mojada, por seguridad, ya que las condiciones físicas de un suelo son muy variables. Con el tanto por 1 de superficie mojada inicial, designado por la letra P, parámetro que fijamos en el 0,5, al usar la proyección horizontal de la sombra de la copa del árbol o planta, y también porque la concentración de raíces en el bulbo húmedo puede aumentar entre el 200 y 400%. El radio de la copa del árbol o planta y la superficie mojada por cada emisor, parámetro dependiente de K sub P y el radio mojado por emisor, ya podemos calcular el número de emisores por árbol, dato que redondearemos a un número entero y con este número entero, recalcularemos, despejando de la misma fórmula del número de emisores, la fracción de superficie mojada, dato que si no se aleja mucho del 0,5 inicial, significará que nuestros resultados son válidos. Y al fin, podemos calcular el tiempo de riego, con todos los resultados anteriores, la proyección horizontal de la copa, el intervalo entre riegos, el número de emisores y el caudal arrojado por cada emisor. Una vez tenemos calculados los tiempos de riego, para cada especie vegetal de nuestro jardín, ordenamos las especies de mayor a menor tiempo de riego. Una vez ordenadas hacemos grupos de especies, que tengan todas las del grupo tiempos de riego de duración similar. En este caso hemos agrupado, siguiendo el criterio de tiempos de riego, formando 6 grupos o hidrozonas. Y haremos coincidir cada hidrozona con un sector de riego, regando todas las plantas de un sector, durante el tiempo, de la especie perteneciente al sector, que lo tenga más prolongado. Con datos como, el radio del bulbo húmedo, dependiente del caudal del emisor, y el número de goteros por árbol y su separación, podemos empezar a dibujar los diseños agronómicos, que utilizaremos para determinar gráficamente, la disposición en el plano de las tuberías portagoteros o laterales, alrededor de nuestro árbol, arbusto, seto o planta. El enfoque que se le ha dado al diseño, es: para plantas pequeñas utilizar menos emisores y de menor caudal. Y para árboles grandes utilizar más emisores y de mayor caudal, para que el número de emisores por árbol, no sea excesivo. Los diseños empleados han sido: diseños en simple lateral, diseños en lateral múltiple y en anillo, y diseños en anillos concéntricos y en espiral.
Muchos árboles urbanos cuentan con una tubería portagoteros, que se va enterrando hacia el fondo, como una escalera de caracol, debido principalmente a las limitaciones en superficie de los alcorques urbanos. Como en nuestro jardín, tenemos grandes superficies, se ha optado por extender los goteros en superficie, en lugar de en profundidad, porque las raíces superficiales son más absorbentes y las profundas son de anclaje. Y con los diseños agronómicos representados gráficamente, se empiezan a distribuir en el plano las especies vegetales, en la zona que le corresponda a su sector de riego. Y así se fueron realizando simultáneamente los planos de la instalación de riego por goteo y el plano general y de jardinería. Una vez terminado el diseño agronómico del riego por goteo, se comienza con el diseño hidráulico de la subunidad, que es una unidad compuesta por una serie de tuberías portagoteros o laterales, conectados a una tubería terciaria, que enlaza la subunidad con la red de distribución de cada sector de riego. El objetivo del diseño hidráulico consiste en dibujar el trazado de las tuberías sobre el plano, medir sus longitudes, y determinar sus diámetros interiores y presión nominal, para que éstas conduzcan los caudales requeridos por las agrupaciones de goteros, al menos a su presión mínima de funcionamiento. Para sistematizar los cálculos para el diseño de cada subunidad hemos organizado los cálculos en estas tablas. Primero hay que determinar la máxima diferencia de presiones en la subunidad, como diferencia de la máxima y mínima presión de funcionamiento de los goteros, que depende de si los goteros de la subunidad son compensantes, con mayor rango de presiones de funcionamiento o no compensantes, con un estrecho margen de presiones de operación. Si en una parcela tenemos distintos tipos de goteros, tomaremos como máxima diferencia de presiones, la del gotero con menor intervalo de funcionamiento. Seguidamente calcularemos las pérdidas de carga totales, que se producen en cada lateral, con la fórmula empírica de Blasius, para pérdidas de carga continuas o por rozamiento, mayorada un 25%, para tener en cuenta también las pérdidas de carga o de presión, singulares, aplicándole su correspondiente factor de reducción de Christiansen, aplicado a los laterales, con distribución discreta de caudal en trayecto. Con todas las pérdidas de carga de los laterales, de la subunidad calculadas, fijando previamente los diámetros nominales de entre 10 y 32 milímetros para los laterales, seleccionamos la mayor pérdida de carga y se la sumamos a la presión mínima de funcionamiento de un gotero, para obtener la presión máxima en cabeza de los laterales. En nuestro caso, consideramos las parcelas llanas y sin ninguna inclinación, siendo el emisor que funciona con menor presión, el que está al final del lateral. Porque de lo contrario, para determinar las presiones en cabeza de los laterales, además de sumar la pérdida de carga a la presión mínima de funcionamiento de un emisor, habría que restar la diferencia de cota o altura, si el flujo de agua desciende por la tubería, o sumársela, en caso de que el agua tuviera que ascender hasta el emisor, que está en el extremo del lateral. Además, en un lateral descendente, alimentado desde arriba, el punto de menor presión se encuentra en una zona intermedia del lateral y no en los extremos, como es el caso del lateral horizontal o ascendente. Los diámetros de los laterales se escogen, para que las pérdidas de carga dentro de estos, no supongan una parte considerable de la máxima diferencia de presiones en la subunidad. Ya que las mayores pérdidas de carga, tienen que reservarse a las tuberías terciarias y de distribución, porque transportarán mayores caudales, y sin embargo tendremos menor margen para escoger mayores diámetros. Por otro lado, tenemos que calcular la máxima pérdida de carga en la terciaria, restándole a la máxima diferencia de presiones en la subunidad, la mayor pérdida de carga producida en uno de sus laterales. Como la mayoría de nuestras subunidades son irregulares, debido a la geometría variable de los parterres, cada lateral tendrá una longitud y número de emisores diferentes y por ello, al estar alimentados por la terciaria, esta conducirá una secuencia de caudales decrecientes por tramos, comenzando en su punto de alimentación, hasta el último lateral, siendo la tasa de decrecimiento irregularmente variable. Motivo por el cual, se hace necesario calcular la pérdida de carga en la terciaria, como el sumatorio de las pérdidas en cada tramo, con caudal constante. Sacando como factor común, de este sumatorio de pérdidas de carga por tramos, la constante y el diámetro interno de la terciaria, de la fórmula de Blasius, y despejando el diámetro en función de la máxima pérdida de carga permitida en la terciaria. Obtenemos una fórmula, que nos da el diámetro interior mínimo, que debe tener la terciaria. Y por lo tanto se escogerá el diámetro comercial inmediatamente superior y con él calcularemos las pérdidas de carga que se producirán en la terciaria, en este caso bastante menores del máximo.
Por último se calcula la presión en cabeza de la subunidad, sumándole a la pérdida de carga, en la tubería terciaria, la presión máxima en cabeza de los laterales. Y así con todas las subunidades de un sector, obtendremos por cada una, su presión y caudal en cabeza, para seguidamente con estos datos, en cada nudo de distribución, dimensionar la red de distribución del sector. Las redes de distribución ramificadas de los 6 sectores de riego, han sido dimensionadas usando el método clásico, que no tiene en cuenta condicionantes de tipo económico. Determinado el nudo más desfavorable, es decir, el punto de la red que requiere mayor presión en cabeza, para que a este nudo se le satisfaga la presión mínima de funcionamiento. Se adoptan los diámetros, inmediatamente superiores a los obtenidos por el criterio de velocidades, de la serie más desfavorable, y partiendo del nudo más desfavorable se van obteniendo las presiones en los nudos aguas arriba, hasta llegar al nudo del cabezal. A continuación se determina la serie más desfavorable de cada una de las posibles subredes en cuyo nudo de cabeza, nudo de ramificación, ya estará fijada la presión. Los diámetros de estas series se irán fijando ahora en dirección aguas abajo, de manera que se satisfagan las presiones mínimas en los nudos, con los menores diámetros comerciales. El procedimiento se completa para redes secundarias, terciarias, etc. y en subredes y red. El cabezal de riego de este jardín, es el punto desde el que se controlan los riegos de los diferentes sectores, por medio de electroválvulas y un programador de riego, que también controla el dosificador eléctrico, que inyecta abono líquido. Además en el cabezal hay 2 filtros de anillas, para realizar contralavados de un filtro, con el agua filtrada por el otro y evitar la obturación de los goteros. También hay una válvula reguladora de presión de tipo pistón, para proteger la instalación de las sobrepresiones de la red municipal, a la que se conecta el cabezal a través de una tubería de acometida. Esta tubería de acometida, está dimensionada con el teorema de Bernoulli, que conociendo la presión mínima de la red municipal y la presión y caudal, que necesitamos en el punto de alimentación del cabezal, se despeja de la fórmula de pérdida de carga de Veronese, el mínimo diámetro interior de la tubería de acometida, en la cual se sitúa una válvula antirretorno, para que el agua de riego no se introduzca en la red municipal. Además en el cabezal se encuentra la bomba inyectora de abono, que aspira solución de sales fertilizantes 200 veces concentradas, alternando entre 2 tanques de 1000 litros cada uno, inyectando en la red un caudal variable, 200 veces menor con respecto al caudal de un sector, dependiendo del sector, cuyo caudal inyectado no supera los 55 litros por hora. El motivo por el que hay 2 tanques es porque las sales fertilizantes cálcicas y magnésicas, precipitan con las que contienen fosfatos y sulfatos. Otra instalación hidráulica importante en el jardín, para evitar encharcamientos en parterres y caminos, es la de drenaje del agua de lluvia, con la finalidad de canalizar esta agua. Se conectan también los desagües de las fuentes de agua potable, a esta instalación. Como las pequeñas pendientes lo permiten, situaremos los sumideros lineales formando anillos alrededor de los parterres, con una superficie mayor de 40 metros cuadrados, y las áreas que encierren parterres de superficie menor de 40 metros cuadrados, quedarán rodeadas también por un perímetro de sumideros. El agua tiende a dirigirse a los sumideros lineales situados en el lateral de las calles, por la ligera pendiente, del 2%, que presentan estas, siendo caminos con una cumbrera central sobre su eje y 2 vertientes laterales. Además, en cada nudo de la red de colectores, se montará un pozo de registro. El sistema debe permitir velocidades de circulación del agua superiores a 0,6 metros por segundo, para evitar sedimentaciones, si bien en ningún caso se deberán superar los 2,4 metros por segundo, que causarían abrasiones, por los materiales que portara el agua en suspensión, y desbordamientos causados por obstáculos en las canalizaciones en pendiente bajo rejilla de fundición, que son los sumideros lineales que se instalarán. Las fases de diseño de esta instalación son: determinar la intensidad pluviométrica en la zona, consultando el mapa de isoyetas, seguida de la obtención de los coeficientes de escorrentía de los pavimentos del jardín, es decir, la cantidad de agua en tanto por uno, que no se infiltra en el terreno a través de los pavimentos, y establecer un procedimiento de dimensionado de las canalizaciones y red de colectores. Los colectores de la red de recogida de aguas de precipitación, serán dimensionados, su pendiente y diámetro, con las fórmulas empíricas para canales de Robert Manning, ya que nuestro sistema de tuberías funciona por gravedad, como una red de canales, tuberías funcionando a mitad de sección. Los datos que debemos conocer previamente para calcular la pendiente y diámetro de canalizaciones y colectores son:
Caudal circulante, el coeficiente de Manning, dependiente de la rugosidad del material de la tubería, y la velocidad de diseño. Para obtener fórmulas directas, que nos den el valor de las incógnitas, pendiente y diámetro, se siguen los siguientes pasos. Primero se ponen las fórmulas empíricas del caudal y la velocidad de Manning, en función del radio de la canalización o tubo colector. En segundo lugar se resuelve el sistema de estas ecuaciones potenciales, despejando el radio de la tubería en las dos ecuaciones de caudal y velocidad. Igualando las dos expresiones para el cálculo del radio y agrupando y despejando la incógnita de la pendiente, obtenemos una expresión directa para su cálculo. A modo orientativo, cuando una canalización recoge poco caudal, requiere mayor pendiente y una canalización menor. Pero si recoge mucho caudal, requiere menor pendiente y una mayor canalización. Para el dimensionado de las tuberías de desagüe, de los aseos públicos, usaremos las mismas fórmulas que para el dimensionado de la red de drenaje, aunque las pendientes de los colectores de inodoros, duchas y lavabos, ya vienen prefijadas por el reglamento, siendo la pendiente mínima para los colectores colgados, funcionando a media sección, del 1%. Las redes de agua potable y la red de hidrantes de mangueras, se calculan y dimensionan, igual que en el diseño hidráulico de la red de distribución de riego, simplemente que la red de agua potable alimenta fuentes que requieren una presión de 2 atmósferas y un caudal de 180 litros por hora, y las mangueras, de 45 milímetros de diámetro, funcionan a 1,5 atmósferas y requieren un caudal de 4.000 litros por hora. La iluminación nocturna del jardín estará proporcionada por farolas solares fotovoltaicas independientes, produciendo una iluminación mínima a nivel del suelo de 10 lux. Las farolas se caracterizan por estar a una distancia de 20 metros cada una, dispuestas en tres bolillo, con un generador fotovoltaico, de 285 vatios pico, con un 14,6% de eficiencia, y un área de 1,95 metros cuadrados. El generador fijado al mástil, está orientado al sur y con una inclinación de 40 grados, con respecto al plano horizontal, igual a la latitud, para maximizar la captación de energía solar a lo largo de todo el año. La luminaria, situada a 8 metros sobre el nivel del pavimento, será de tipo LED, con una potencia de 50 vatios, funcionando a 24 voltios y produciendo 6.000 lúmenes de flujo luminoso visible. La energía producida por el generador fotovoltaico durante el día, será almacenada en una batería enterrada, al lado de la cimentación de la farola, para alimentar a la luminaria durante la noche. Dicha batería funcionará a 24 voltios y tendrá una capacidad de almacenamiento de 250 amperios hora. La nave recreativa de ocio y deporte y sus cálculos estructurales. Sus reacciones en los apoyos, diagramas de momentos flectores, cortantes y axiles, fueron calculados gracias al programa SAP 2000 versión 14, al introducir en este las cargas de viento, nieve, peso de la cubierta y demás acciones permanentes y variables. Estos pueden ser estudiados con más detalle en el anejo Construcciones, donde además de la estructura metálica de la nave, se diseñan y calculan las bases de anclaje y las zapatas de las cimentaciones. En la nave se dispondrá de las instalaciones necesarias y habituales, electricidad, agua potable y sistema de saneamiento. Los cerramientos de la nave se realizarán mediante muros de bloque prefabricado de hormigón hueco, o alveolar. La nave recreativa, de deporte y mantenimiento. Es un edificio de 2.268 metros cuadrados, destinado al uso de los operarios encargados del mantenimiento del jardín, y también al ocio y deporte de sus visitantes. Está ubicada en el lado centro-este de la calle principal que divide el jardín de norte a sur. Cuenta con 5 puertas de acceso, siendo la más ancha, de 2,5 metros, destinada al acceso al área para el personal de jardinería y limpieza. El área de mantenimiento está destinada para guardar los aperos y maquinaria de uso habitual en el jardín y cuenta con ducha, váter, fregaderos, urinarios y cocina para que el personal disponga de una zona de aseo y comida reservada, además de los extintores y botiquín reglamentarios. Bueno, os dejo imágenes para que observéis los detalles de su diseño, como arriostramientos, correas de la cubierta, nudos de esquina, bases de anclaje, armaduras y perfiles de los cimientos, etc.
La instalación eléctrica cubrirá las necesidades existentes dentro del recinto de la nave y el cabezal de riego. Las necesidades que se originan en el interior de las edificaciones, tanto de iluminación de las diferentes estancias, como de alimentación del programador de riego, las electroválvulas, la bomba inyectora de fertilizante, tomas de corriente, etc. La corriente se tomará de la caja general de protección correspondiente, con una tensión de 400 a 230 voltios. El alumbrado interior se realizará a 230 voltios, tomando la corriente entre una fase y el neutro, pero la distribución se realizará a 400 voltios. En alumbrado interior los cables irán en tubos o bandejas perforadas en techos y paredes. La sección de los conductores no será inferior en ningún caso a 4 milímetros cuadrados. Se usarán conductores multipolares de cobre, con una capa de aislamiento de PVC, policloruro de vinilo, o X, L, P, E, polietileno reticulado para las líneas entre cuadros. La instalación cuenta con 16 circuitos o líneas distintas que parten de un cuadro principal de distribución y de otros cuadros secundarios de distribución. 11 de esos circuitos corresponden a la iluminación interior de la nave, cada uno con 5 lámparas LED de 119 vatios, habiendo optado por un mayor número de circuitos para disminuir la relevancia de una posible avería en la iluminación. El resto de los circuitos se alimentan con 2 distribuidores abiertos de tomas de corriente y con las líneas a los receptores eléctricos del cabezal de riego. El cálculo de las secciones de los distribuidores y de las líneas se realizará mediante 3 criterios. Criterio de calentamiento, criterio de caída de tensión y por el de cortocircuito. La caída de tensión máxima admisible será del 3% según el reglamento. Se adopta la sección mayor de las calculadas por estos 2 criterios, y una vez tenemos la sección definitiva se determina la intensidad de cortocircuito y a partir de la misma la sección mínima de cortocircuito y se comprueba que las secciones obtenidas son mucho mayores. Los cálculos detallados se reflejan en el anejo Red Eléctrica. En cuanto a la descripción general del diseño del jardín, en las vías principales del jardín predomina un diseño en cruz, que divide el jardín en 4 zonas. En los viales principales y perimetrales se busca la homogeneidad, con largos alineamientos de las mismas combinaciones de especies, pero adentrándose en cada zona de la arboleda la complejidad geométrica de los paseos y la diversidad vegetal aumentan. La variedad de especies en los parterres interiores de este jardín está inspirada en las del Jardín Botánico de Madrid. La zona suroeste de amplios caminos sinuosos entrelazados, presenta pocas y repetitivas combinaciones de especies, cuyo ondeante trazado busca romper la monotonía de la geometría más cuadriculada. El jardín no solo pretende ofrecer una amplia gama de diversidad de especies leñosas, también es rico en formas geométricas básicas como el círculo o la elipse. Además el jardín cuenta con 7 caminos, que discurren entre los brazos de una espiral de 7 centros y convergen en una placeta central. Un punto de encuentro involuntario para todos los que entren por curiosidad en este laberinto helicoidal, inspirado en la forma de las galaxias espirales.
Este vídeo está dedicado a todas las personas con ganas de aprender, y sobre todo a aquellos ingenieros, que terminan sus estudios con la sensación de que no saben hacer nada por sí mismos. No os preocupéis, si así es, seguramente la mayor parte de culpa, sea del sistema educativo. Después de este vídeo seguramente ya tendréis al menos una idea sobre diseñar jardines y plantaciones. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo.